reencarnado en el mundo de DC capítulo 22. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del FIC en la descripción. La sexta dimensión era muy hermosa, e Ian se divirtió mucho viajando a través de ella con sus amantes mientras se concentraba en perfeccionar la rosa de la muerte, pero pronto sintió algo. ¿Finalmente está sucediendo? Agitó sus alas y, un momento después, Ian se encontró parado en el techo más alto de Gotham, justo al lado de Batman. Es muy difícil contactar contigo. Las palabras de Batman se detuvieron cuando se giró para mirar a Ian, un poco desconcertado por los cambios de Ian, especialmente sus ojos borrosos. Era como si se hubiera quedado ciego. Sí, estaba muy lejos. Ian se encogió de hombros cuando su vista detectó la anomalía en el cielo, la oscuridad abrumando lentamente todos los mundos en todos los universos. Al menos podrías haber dejado una forma de contactarte. Tuve que esperar, habló Batman, con la tensión clara en su voz. Dejaste todo atrás y todo se vino abajo, incluso tus empresas. Todas esas cosas se volvieron inútiles y sin sentido en algún momento. Ian declaró mientras sentía todo en Gotham. Pero bueno, Gotham parece ser muy pacífica en tus manos. Se debe en gran medida al miedo y la disciplina que imprimiste en el núcleo mismo de Gotham. Batman sacudió la cabeza y agregó. Pero aprendí algunas cosas de ti, por lo que Gotham debería estar a salvo en mis manos. Eso es adorable. Ian asintió con una sonrisa, sintiéndose algo orgulloso. Ya no necesitaba cuestionar a Batman porque ya vio sus planes. Cambió sus métodos metódica y drásticamente. Batman ya no era la fuerza absoluta en Gotham. Pasó desapercibido y solo se ocupó de los problemas más urgentes. Lo que ocupó su lugar fue otra personalidad, Bruce Wayne. La corporación Wayne prosperó significativamente cuando Ian gobernaba Gotham, todo porque Batman tenía fe en Ian, por lo que cuando Gotham se convirtió en la ciudad más pacífica y próspera del país, Bat estaba listo para aprovechar eso al máximo. Por eso la influencia de The Wayne Corp fue solo superada por la de los Roses, y cuando los Roses desaparecieron, la corporación Wayne aprovechó la oportunidad para tomar el control total del lado financiero de las cosas. Por otro lado, una familia criminal tomó el lugar de los Roses y, curiosamente, tenían suficiente fuerza para hacerlo muy bien y mantener un fuerte control en el lado del inframundo de Gotham. Los tres principales responsables de todos los lados de Gotham son Batman, Bruce Wayne y el señor del crimen que se hace llamar el lado oscuro. Son todos la misma persona. ¿Puedes hacerlo? Y si es así, ¿cuál es el precio? Batman finalmente hizo la pregunta más importante que estresaría incluso a las mentes más tranquilas. Demonios, incluso una persona muerta volvería a la vida por la pura presión de la pregunta solo para regresar a su tumba por miedo. Ian arqueó las cejas confundido, pareciendo ofendido. ¿Te has vuelto loco? Soy tan codicioso como para no hacer esto por amabilidad. ¿No soy la persona más caritativa que jamás hayas conocido? Fue el turno de Batman de confundirse. ¿No eres la persona más codiciosa que jamás haya existido? ¿Y la organización benéfica que financiaste no se utilizó para conseguir caridad para ti mismo? No, como en un juego de rol por turnos, fue el turno de Ian de confundirse. Simplemente me estaba financiando para lograr un bien mayor. Sí, claro, afortunadamente, Batman le creyó, algo bastante comprensible considerando la amabilidad de Ian. Ian se encogió de hombros y desapareció. Ocupando su lugar estaba Constantine, quien acaba de aparecer. Debido a que este es un juego de rol por turnos, fue el turno de Constantine de confundirse. ¿Qué pasó? ¿Estoy controlado mentalmente? Esto debe ser algún tipo de conspiración, ¿verdad? ¿Se volvió loco? ¿Me he vuelto loco? ¿Estoy en una simulación? Llega un momento en la vida en el que sucede algo tan inconcebible para la mente humana que puede volverlo loco. Oye. Fuera de ahí. Una bofetada en la cara por parte del murciélago lo despertó. Realmente se metió demasiado con tu mente. Tranquilízate, ¿de acuerdo? Constantine frunció el ceño mientras acariciaba su mejilla. Huele, pero tienes razón. Debe estar jugando conmigo otra vez. Necesitamos más preparativos por si acaso. Definitivamente todavía no confían en Ian, pero alguien que sí lo hace es Diana. Ella confía mucho en hasta dónde llegará él para obtener las respuestas que desea. Para ella era más obvio que para la mayoría, pero decidió ignorar la posibilidad hasta ahora. ¿Lo has hecho?, preguntó Diana. Ian no se dirigió directamente hacia los monstruos que lo esperaban, sino que primero visitó a Diana, y ahora ella parecía bastante severa, pero también tensa al mismo tiempo. No estoy seguro exactamente de qué estás hablando, pero claro, lo hice.
Ian se encogió de hombros, sin tomarla demasiado en serio mientras se recostaba sobre la hermosa hierba verde del campo. Era un buen lugar para su reunión, bueno, al menos para Ian. A Diana no pareció importarle. Lo digo en serio. Yo también, respondió Ian de nuevo mientras miraba su extraña expresión como si estuviera deseando una respuesta diferente. Eso todavía no fue suficiente para ella cuando volvió a preguntar, aunque esta vez fue más específica, tratando de buscar la gota que pudiera conducir a una dirección alternativa. ¿Tú eres el responsable de la erradicación de los otros universos? Sí, Ian sonrió mientras asentía, con mucho gusto lo hice para promover mis objetivos. Su sonrisa la irritó muchísimo. Era como si quisiera mejorar la situación. ¿Cómo esperas que reaccione? Diana preguntó mientras apretaba los puños, con evidente irritación en sus ojos. ¿Crees que simplemente lo dejaría pasar? ¿Crees que simplemente seguiré tus pasos como una oveja? ¿Quién crees que soy? ¿O no? Simplemente no me importa lo que pienso. Sabía exactamente cómo reaccionarías, pero no me importa lo suficiente como para cambiar mi forma de actuar. La respuesta de Ian fue extrañamente demasiado fría, especialmente considerando su estrecha relación con Diana. El poder no te afectó. Siempre fuiste así. El poder simplemente mostró tu verdadero yo. ¿Es por eso que actúas así?, preguntó Diana, tratando de ocultar su confusión. En realidad no. Solo quiero ver cómo reaccionarías. Es muy divertido. Ian dejó escapar una sonrisa mientras cerraba los ojos. Sus palabras solo lograron enojarla aún más. Diana parecía muda y vacilante. Sabe lo que debe hacer teniendo en cuenta el tipo de persona que es. Debería intentar arrancarle la cabeza considerando el tipo de persona que es. Tengo que encargarme de algunas cosas, pero volveré, entonces podremos hablar. Y sin esperar respuesta, Ian volvió a desaparecer, dejando a Diana en una batalla consigo misma. Diana se mordió los labios, encontrando que su mentalidad se desmoronaba, enfrentando una crisis existencial, incluso si eso significa muerte, tengo que. Ian estuvo actuando muy raro recientemente, pero esas son las consecuencias de saber algunas cosas. La mayoría de las veces es bueno saber más, pero uno debe conocer las consecuencias que conlleva saberlo. ¿Puedes soportar esa carga? ¿Puedes manejar la verdad? Ian lo estaba manejando muy bien considerando la magnitud de lo que recuerda constantemente sobre su pasado. Pero nada era más extraño que el antimonitor hablando con desenfrenado desprecio. He estado esperando esto durante mucho tiempo. Tu existencia me impidió alcanzar mi destino, pero finalmente, ¿quién eres otra vez? Ian evaluó a la extraña criatura antes de centrar su atención en la criatura que considera más peligrosa, Darkseid. El campo de batalla estaba listo, preparado por el propio Darkseid. Lo estaban esperando, preparándose para lo que vendría. El antimonitor quería hacer más. Quería decir más, pero las palabras de Darkseid lo detuvieron en seco. Estaba equivocado, murmuró Darkseid, estaba muy equivocado. No podría haber estado más equivocado, pero espero tener razón esta vez. Te ves diferente, muy diferente, señaló Ian, ignorando sus extrañas palabras. No pensé que podría crecer más, pero por extraño que parezca, tu existencia me cambió. Me permitiste ver un lado diferente del mal. Darkseid incluso se rió con una gracia recién descubierta. Es una vergüenza, lo admito, considerando que soy se supone que es la encarnación del mal. Es por eso que todos los Darkseid de todos los demás universos desaparecieron, asintió Ian, juntando la última pieza del rompecabezas. Todos ustedes se convirtieron en uno. Hasta cierto punto. Ya éramos uno. Solo necesitábamos reunirnos y convertirnos en el verdadero Darkseid. Darkseid asintió gentilmente mientras se acercaba a Ian, dejando atrás a Barbatos y al antimonitor. Primero supuse que eras, bueno, un idiota. Sin embargo, lo que asumí que estás haciendo ahora me hizo cambiar de opinión. Ian dejó escapar una sonrisa, sintiéndose bastante divertido. Bueno, el único mal que importa es el que vive. Darkseid dejó escapar una sonrisa bastante extraña. Contaba la historia de un futuro muy malo, ¿ahora para quién? Esa sería la pregunta más importante. Darkseid. ¿Qué estás haciendo? Barbatos estaba comprensiblemente tenso y tenía un mal presentimiento. Queremos eliminarlo rápidamente, o si no, las palabras del antimonitor se atascaron en su garganta cuando vislumbró los ojos de Darkseid.
Esa mirada, él lo sabe muy bien, la del desprecio. No podemos. Darkseid sacudió la cabeza mientras se levantaba frente a Ian, mirándolo. Es una batalla perdida incluso con Perpetua, así que, estaba esperando algo, esperando que Ian asintiera, y este último lo hizo. Bien dicho, quizás nos veamos en el futuro. Darkseid casi quiso dejar escapar un suspiro de alivio, pero todo lo que hizo fue levantar las manos en el aire mientras liberaba cada partícula de maldad dentro de él, cúmulos de pura maldad oscura, desde sus ojos, sus manos e incluso sus oídos. Tenía un aspecto francamente horrible, pero el resultado de sus acciones fue algo completamente diferente de lo que esperaban sus aliados. No. Primero, escucharon un grito de furia, escuchado por todas las criaturas en todo el multiverso. Lo que siguió fue que Darkseid desapareció y Perpetua tomó su lugar. Al instante, el espacio privado en el que se encontraban se cerró por sí solo, e Ian siguió adelante y se aseguró de que ella no pudiera escapar reforzando la cerradura. Darkseid. Nos traicionaste. A todos nosotros. La ira de Perpetua era comprensible, considerando que era solo cuestión de tiempo antes de que el raptor cósmico la persiguiera. Los lugares donde puede esconderse son muy peculiares y raros, y este no es uno de ellos, e Ian seguramente permitirá que el raptor entre. Sin embargo, no recibió respuesta. Se dio cuenta de que Darkseid era peligroso en el momento en que le hizo esta propuesta. No parecía que él fuera más fuerte que ella, pero aún así sentía su peligro. La maldad contenida dentro de su corazón, tan malvada que incluso la confundió. Sin embargo, ella todavía tenía que aceptar su trato porque esa era la única forma de escapar de su prisión. Él era una manera fácil de salir de su prisión, para finalmente salir de la oscuridad porque su único contacto con el mundo era algo parecido a la telepatía, así fue como hicieron el trato. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que Darkseid ya se preparó para lo que él ve como la única forma de sobrevivir, preparándole una trampa. Cada reino en el que podía encontrar consuelo del raptor era una trampa esperando su entrada. Me pregunto cuánto tiempo ha estado planeando esto, quizás desde la caída del Alto Padre. O incluso antes. ¿Usó la tecnología de Nuevo Génesis para lograr esto? Ian tuvo que preguntarse en voz alta, claramente impresionado. Debe haber usado su tecnología para atravesar el multiverso y fusionarse con todos los Darkseids alternativos y luego, de alguna manera, preparó una trampa que pasó desapercibida incluso para Perpetua. Reunió todas las molestias que Ian podría enfrentar en un solo lugar como corderos esperando ser sacrificados, y justo en ese momento, Darkseids no era más que un grupo de oscuridad, dejando atrás este multiverso. Su visión veía las cosas de otra manera. Incluso preparó una manera de atravesar el muro de origen, la barrera que impide que los habitantes de este multiverso lo abandonen. Así es la mente del mal. Solo puede ser él mismo si sigue viviendo. Solo puede hacer lo que quiere si no está cerca de un mal mayor, o al menos percibe a Ian como tal a pesar de que este último es bastante amable, tan amable que le permitió vivir a Darkseid. No importa, Ian sacudió la cabeza mientras miraba a Perpetua, tú eres lo único que importa en este momento. Y así, Ian chasqueó los dedos, trayendo oscuridad al reino, una oscuridad tan vil y familiar para Barbatos que lo asustó. Espera, no. Estaban en las grietas entre universos, pero no más. De repente se encontraron en el multiverso oscuro, lo que se suponía que era el dominio de Barbatos. La totalidad del Dark Multiverse se movía según sus deseos, como si fuera una marioneta suya. En ese momento exacto, Barbatos sintió que su conexión con su reino se desvanecía. De hecho, se sintió aplastado por su propio reino cuando cayó de rodillas, incapaz de moverse. El error de Barbatos fue anclar su reino a un punto central, el exactamente vil planeta al que Ian envió a su equipo, y bueno, su plan parecía haber funcionado. Los anillos negros extendidos por todo el reino actuaron como un paso de su fuerza de la muerte y alimentar el reino con suficiente fuerza le permitió tomar el control de él, de ahí la situación actual. De todos modos, Ian no necesitaba el multiverso oscuro para derrotar a los monstruos que tenía delante. No, lo necesita para algo mucho más grande. En el mismo momento, Ian sintió un cambio. Su tasa de recuperación simplemente se desaceleró significativamente, lo que significa que sea lo que sea que esté tratando de matarlo, simplemente lo dio todo. Era como si predijera el próximo curso de acción de Ian, o más bien, una reacción instintiva a lo que estaba por venir. Ian liberó todo el peso de su Death Force, activando las 6 Death Roses, Rose of the Forever, Magic, Divinity, Reality, Kryptonian y Force of Evolution. El pecho de Ian brillaba con una luz brillante y borrosa, una señal de la intensidad del constructo de todas las cosas.
Su cuerpo tenía tal poder que todo el multiverso oscuro se habría derrumbado si no fuera por su inmaculado control. Y aunque destruir a los dos debería resultarle fácil, eliminar a Perpetua no lo fue. Humano. No eres a quien temo. Creías que esto era suficiente para detenerme. Quizás, en su opinión, los logros de Ian no sean tan grandes. Lo que más teme es el Cosmic Raptor. Pudo despojarla de sus poderes antes, por lo que definitivamente puede hacerlo ahora. Aún así, ella no lo subestimó demasiado cuando comenzó un enfrentamiento de monstruos que alteran la realidad. Tanto Barbatos como el Antimonitor fueron ignorados. Barbatos porque el efecto del Dark Multiverse fue significativamente mayor en él, básicamente manteniéndolo prisionero en su terreno. El Antimonitor, por otro lado, realmente lo intentó, pero cuanto más lo intentaba, más clara se volvía la disparidad entre él y el poder de Ian. Estaban en niveles completamente diferentes porque ni siquiera podía alcanzarlo. Ni Ian ni Perpetua se movieron de su lugar, aún flotando en medio de la oscura extensión, pero los efectos de su lucha fueron muy obvios. A su alrededor aparecían rasgaduras en el espacio y el tiempo, extendiéndose por todo el multiverso oscuro. Perpetua estaba tratando de borrar a Ian y la totalidad del multiverso. Ian se defendía de sus poderes y al mismo tiempo se defendía del Antimonitor. El multiverso oscuro tenía que permanecer intacto para sus planes, pero sus planes implicaban que el multiverso mantuviera a Perpetua dentro. Era su prisión porque preferiría escapar de aquí, pero no podía. Sabía que tenía que borrar a Ian o al Dark Multiverse. Ella no pudo hacer ninguna de las dos cosas. No solo eso, sino que también tuvo un mal presentimiento. Quizás simplemente estaba dilatándose. Estaban en un punto muerto, o al menos eso le haría creer Ian porque nunca se molestó en atacar. Simplemente esperó lo inevitable. El sonido del raptor cósmico resonando en todo el multiverso, escuchado y sentido por todos. Perpetua supo en ese momento que estaba jodida, pero no sabía hasta qué punto estaría jodida, no literalmente, por supuesto. El Cosmic Raptor fue felizmente bienvenido dentro del Dark Multiverse. Incluso se sintió muy bienvenido en su abrazo. Es un pájaro cósmico gigante que fue enviado por los jueces de la fuente para sellar a Perpetua y la totalidad de sus poderes en el muro de la fuente, y ahora busca hacer lo mismo. ¿Sabes lo que has hecho? Juro por mi nombre como Perpetua, la madre de todos, para extinguir la vida en ti. Debes temer la desesperación que te traeré. Es solo cuestión de tiempo. Hacía mucho tiempo que Ian no la veía, pero sus palabras aún se podían escuchar en todo el multiverso. Por supuesto, no podía abandonar el patio de recreo de Ian, pero lo intentó en vano. Otra acción inútil suya fue intentar escapar de las garras del raptor. Eventualmente la alcanzó, fácilmente incluso con el amable apoyo de Ian. Perpetua era enorme, un gigantesco rascacielos enano, pero incluso ella palidece en comparación con el coloso que es el Cosmic Raptor. Sus garras eran lo suficientemente grandes como para poder sujetarla. Su aliento fue un estallido de fuente de energía que pudo paralizarla. Su pico era lo suficientemente fuerte como para atravesarla y recuperar algo que tomó hace mucho tiempo, la totalidad de los poderes de Perpetua. La totalidad es la fuente de energía más antigua que existe y el núcleo de poder a partir del cual se creó el multiverso, y Perpetua lo adquirió hace mucho tiempo. Dentro de la totalidad se encuentra todo el conocimiento que existe, incluida la respuesta a cómo se creó el multiverso y por quién. El raptor cósmico le arrancó la totalidad e ignorando sus gritos desesperados, buscó sellarla una vez más. Aquí es donde Ian se involucró en la ecuación. El tridente de Neptuno apareció ante él, todavía un artefacto digno de sus manos. Toda la magia, la divinidad y la pura fuerza kryptoniana que Ian pudo reunir fueron inyectadas en él, haciéndolo temblar, casi como si temiera la destrucción no solo de sus enemigos sino también de sí mismo. En ese mismo momento, Ian activó cierta propiedad de la construcción de todas las cosas, una propiedad que solo obtuvo después de fusionarse con el 10º metal, la capacidad de lograr casi cualquier cosa. Si eso no fuera suficiente, Ian comenzó a lanzar un hechizo en el que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ya que el Dr. Manhattan requirió que le destruyera un universo. Nunca llegó a usarlo, al menos hasta ahora. Una gran formación mágica se manifestó, envolviendo todo el multiverso oscuro, algo solo posible porque el reino ahora es suyo. Luego atacó con una estocada penetrante, su tridente abandonó sus manos y encontró el camino hacia su objetivo. Por extraño que parezca, no fue Perpetua, sino el Cosmic Raptor. Ahora bien, una criatura así no debería morir en un solo ataque. Después de todo, es una manifestación de la fuente, pero así fue. Era como si el tridente incluso entrar en contacto con él fuera suficiente para simplemente borrarlo de la existencia, desmoronándose hasta convertirse en polvo.
No hubo resistencia, solo hubo muerte. El tridente no temblaba de miedo ni nada por el estilo, estaba vibrando. Todo lo que lo compone vibraba a una frecuencia vibratoria específica, el polo opuesto de la frecuencia vibratoria del raptor. Todo proviene de una teoría que afirma que debajo del nivel molecular, un nivel que aún tenemos que ver, o tal vez ni siquiera estamos cerca, hay algo que se llama frecuencia vibratoria. Todo a la vez vibra a una determinada frecuencia, pero cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria única. Básicamente, la ley de la vibración postula que todo, cada átomo, objeto y ser vivo, está en constante movimiento, vibrando a una frecuencia específica. Ian recuerda haber usado algo similar contra Darkseid, quizás la única forma en que la Liga de la Justicia podría derrotar por completo a alguien tan persistente como él. Y ahora lo usó para sí mismo, y sus planes ciertamente no terminaron ahí. No, acaban de comenzar cuando se abalanzó sobre la totalidad, tomándola para sí mismo antes de que Perpetua pudiera reaccionar. Este ha sido su plan todo el tiempo. Dejar que el pájaro lo saque solo para que éste se lo conceda por su propia voluntad. Y así, Perpetua quedó fuera de la ecuación. Ciertamente todavía estaba viva, aturdida por lo que acababa de suceder ante ella, sabiendo que ese podría haber sido su destino, pero eso significaría que la totalidad desaparecería con ella, así que Ian, por supuesto, no lo usó con ella. En cambio, Ian se dejaría flotar por el espacio mientras la totalidad flotaba ante él. La magia era verdaderamente una herramienta innegablemente mágica, mágica a pesar de ser mágica. Es tan milagroso que Ian comenzó a lanzar otro gran hechizo, tal vez algo que solo Magic puede hacer. Este hechizo también envolvió la totalidad del multiverso oscuro, pero no terminó allí, sino que numerosas capas de formaciones mágicas comenzaron a superponerse hasta que el multiverso oscuro ya no era oscuro. El Dark Multiverse se convirtió en un brillo azul en medio del Void. No quedó ni un rincón intacto de Magic. Este fue definitivamente un hechizo creado para afectar la totalidad del multiverso a un nivel molecular. Y el núcleo del hechizo no era otro que la totalidad mientras una formación esférica de color púrpura lo rodeaba, reconstrucción mundial. Cada fuerza que él controla trabaja a su favor para lograr su deseo más profundo. Dejemos que la totalidad se utilice como combustible para una de las formaciones mágicas más grandiosas hasta el momento, y solo una energía tan pura y potente como la totalidad se acercaría a lograr tal hazaña. Existió el multiverso oscuro, luego no existió el multiverso oscuro. Simplemente desapareció con todo lo que contenía. Toda la vida que respiraba fue simplemente borrada y no quedó nada, ni siquiera Perpetua. La pérdida de la totalidad la dejó prácticamente indefensa, especialmente contra un hechizo de escala incomprensible. Ian permaneció, esta vez a flote en medio del vacío, cambió, pareciendo muy diferente, como si su transformación fuera completa. En ese punto, todo su cuerpo parecía borroso, especialmente su cabello y sus ojos. Parecía un ser divino más que cualquier criatura que jamás haya conocido. Su cabello sedoso estaba inmaculado, brillando con una extraña borrosidad. Su piel parecía casi transparente, lo que permitía una visión borrosa de su cuerpo, pero no había nada allí excepto la construcción de todas las cosas. La construcción esférica flotaba en el centro de su pecho, pero ya no tenía ningún órgano. Si no estaba ya muy lejos de ser humano, bueno, ahora lo está. Ya veo, murmuró Ian mientras su atención se dirigía en cierta dirección. Todo parecía natural. No pareció cambiar en absoluto a pesar de que lo que hizo le dictaba que debía cambiar. Acababa de usar el Dark Multiverse y la totalidad como algo parecido a un sacrificio para perfeccionar completamente el Dark Mirror World y recuperarse por completo. Solo el multiverso oscuro sería suficiente para curar el mundo espejo oscuro porque es una sombra bajo el multiverso primario, una formada por cada miedo y mala decisión jamás tomada o soñada. La forma en que funciona el multiverso oscuro hace que sea muchas veces más grande que el multiverso primario con numerosos universos en contraste con su contraparte. Solo un multiverso de tal escala podría sanar completamente el mundo de Ian, y en ese momento exacto, la rosa de la muerte se perfeccionó instantáneamente con 10 pétalos florecidos. Eso también significa otra cosa. Debió haber recuperado sus recuerdos, pero lucía igual. Aún así, la actitud de Ian no cambió en absoluto, pero eso no impidió que el Dr. Manhattan, que acababa de aparecer, preguntara: ¿sigues siendo tú? El Dr. Manhattan parecía tan impasible como siempre, pero sabía que probablemente Ian podría matarlo en este punto, pero arriesgó su existencia al hacer la pregunta. Más o menos. Ian se encogió de hombros, pareciendo un poco triste. Siento que tengo todo lo que puedo necesitar, ¿ya necesito caridad? Sí, seguía siendo exactamente el mismo. ¿Y muerte? ¿Quieres entender la muerte?
Una figura en la sombra preguntó con el tono más tranquilo posible. Sí. Simplemente no puedo vislumbrarlo y tengo curiosidad. ¿Ver la muerte me otorgará algo? Preguntó un niño, luciendo extrañamente similar a Ian, bueno, un Ian más joven. El niño estaba sentado en el suelo sin cuidado mientras miraba al individuo sentado con gracia en el trono. Estaban en un salón colosal, luciendo maravillosos, pero lo más importante de todo, elegante. El más codicioso de la familia, eso me dijo tu madre. El individuo misterioso respondió, su tono seguía igual de tranquilo. Entonces debe estar equivocada porque solo quiero que me concedan cosas en lugar de tomarlas para mí. El pequeño Ian negó con la cabeza. ¿Por qué la muerte? Preguntó el individuo sombrío. Porque no puedo verlo. Mis hermanos pueden estar de acuerdo con eso ya que significa inmortalidad, pero, tengo curiosidad. El pequeño Ian respondió instantáneamente como si hubiera ensayado la frase por mucho tiempo, pareciendo bastante emocionado. ¿No preferirías buscar el concepto de muerte cuando seas completamente adulto? Entonces tendrías más control sobre el resultado, ¿no? El individuo sombrío hizo otra pregunta, casi como si quisiera convencer al pequeño Ian de lo contrario. Pero eres mi papá, y mamá me dijo que siempre sabes lo que es mejor, incluso las cosas que se supone que no debes saber. El pequeño Ian proporcionó su contraargumento. Era un niño bastante ingenioso. Hubo un silencio fugaz en la habitación antes de que la figura sombría se levantara de su trono y comenzara a acercarse al pequeño Ian, exquisito. Eres tan extraño como tus hermanos. Me hace sentir orgulloso, así que te concederé tu deseo. Al final, su tono apestaba a diversión mientras se agachaba ante Ian, dando una visión clara de su inmaculada presencia. Su familia siempre siente como si lo estuvieran viendo por primera vez a pesar de vivir con él, muy extraño. El pequeño Ian sintió en ese momento que quería tomar prestada esa inmaculación, volverse igualmente ajeno a lo que se considera normal. Su proceso de pensamiento se detuvo al sentir las manos de su padre alrededor de su cuello, luego, lenta y seguramente, su padre apretó más su agarre para confusión del pequeño Ian. El pequeño Ian podía jurar que era inmortal como el resto de sus hermanos. Podría jurar que asfixiarse no funcionó con él porque no necesitaba respirar como el resto de sus hermanos, pero aquí está, sintiéndose desesperado por recuperar el aliento en vano. Lo último que recordó antes de morir fueron los ojos oscuros y tranquilos de su padre. Murió y pudo experimentar la muerte por sí mismo solo para darse cuenta de que la muerte es tan arbitraria como relativa. La muerte no vino a llevarse su alma. No llegó nada. Simplemente se dejó allí para siempre maravillarse con una vasta y oscura extensión. Ninguna muerte se atrevería jamás a alcanzar su preciosa alma, se dio cuenta el pequeño Ian. Quizás la muerte tenía miedo. No, todas las muertes tenían miedo porque se dio cuenta de que hay tantas personificaciones de la muerte como estrellas en el cielo, o en todo el multiverso combinado. La muerte no es especial, y él tampoco lo es porque sintió que su alma vagaba en la oscuridad durante años, pero su padre nunca llegó. ¿Está condenado a la oscuridad eterna? El pequeño Ian tenía mucho miedo. ¿Cómo no iba a poder hacerlo cuando apenas tenía 12 años? Su miedo solo creció cuanto más tiempo pasó allí. Sin embargo, para su alivio, su padre apareció justo delante de él. Una anomalía en la oscuridad que le trajo más desesperación tan pronto como empezó a desvanecerse. Lo que acabas de experimentar es la muerte falsa. La muerte verdadera es la ausencia de un alma, recuerdos y cualquier rastro de que alguna vez exististe. Permíteme mostrarte la muerte verdadera. El tono de su padre era tan tranquilo como siempre, aparentemente no le molestaba matar a su propio hijo, por lo que un toque con un dedo evaporó el alma del pequeño Ian. El pequeño Ian finalmente vislumbró lo que significa la muerte verdadera. En ese momento exacto, mientras el dedo de su padre se dirigía hacia él, Ian vio la muerte. Se sintió desesperado. No vio escapatoria, solo oscuridad. No vio la nada. Se convertirá en nada y con el tiempo nadie se acordará de él. El miedo lo abrumó en ese momento antes de que el dedo entrara en contacto con él, tanto miedo que casi abrumó su avaricia. El pequeño Ian fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que alguien puede morir antes de morir de verdad porque sentía que ya estaba muerto. Fue darse cuenta lo que lo mató. Y así, su alma se borró. Su padre quedó en contemplación, aparentemente revisando lo que acababa de hacer. Quizás estaba arrepentido. ¿Fui demasiado amable? Sí, debería haber sido más duro. El hombre asintió para sí mismo antes. Bueno, las cosas cambiaron. El pequeño Ian se encontró vivo, todavía sentado en el suelo, y aún se podía ver a su padre sentado en su trono. ¿Satisfecho?
Le preguntaron al pequeño Ian, pero él no respondió, todavía demasiado aturdido para responder. Al padre no le importó, sino que lo envió a su habitación, dejando que su mente se enfriara, para recuperar el rumbo. Además, se aseguró de sellar la habitación para no permitir la entrada de nadie. Eso era algo con lo que el pequeño Ian tenía que lidiar solo, y lo hizo. Pasó el tiempo y el pequeño Ian creció hasta convertirse en Ian, alguien obsesionado con luchar contra la muerte verdadera. Quizás se dio cuenta de que la inmortalidad que le concedió su padre no era la verdadera inmortalidad. Quizás se dio cuenta de que la muerte puede encontrarlo. Su miedo a la muerte lo llevó hacia un camino determinado, un camino inalcanzable para la muerte, incluso para su padre. Aún así, su camino lo llevó de regreso a su padre. Creció y se convirtió en un hombre adulto, pero aquí estaba, de pie en el mismo lugar en el que se sentó cuando era niño. Lo más interesante es que estaba aquí para pedirle un consejo, o más bien un poco de ayuda. Ya no puedo avanzar más. Siento que he llegado lo más lejos que puedo llegar a menos que algo cambie. Y pareces saber lo que necesita cambiar, su padre habló, su tono seguía igual de tranquilo. Quiero la muerte, pero ni siquiera yo puedo concederme la muerte más, ¿tú puedes? Ian preguntó con determinación. Habrá consecuencias para el tipo de muerte que buscas. Le recordó su padre, sabiendo que no quiere la verdadera muerte, pero lo que quiere no está tan lejos. Es la única manera. Un espejo no es suficiente, quiero un espejo roto, pero no puedo destruirlo yo mismo porque lo creé para que no sea destruido. Ian explicó lo más vagamente posible. Está bien. Te concederé tu deseo, esto debería ser divertido, así que, la diversión parecía ser el objetivo de su padre cuando una construcción con forma de arco se manifestó sobre él, apestando a pura oscuridad pero también brillando con rojo. Relámpago de destrucción. Realmente no parecía intimidante, al menos no para las personas del nivel de Ian. A Ian le parecía normal y es por eso que supo en ese mismo momento. Realmente puedes matarme, incluso después de lo lejos que he llegado. No se dijeron más palabras cuando su cuerpo se rompió y se convirtió en polvo, su alma casi siguió el mismo destino. La flecha lanzada por el arco fue tan precisa que dejó el alma de Ian al borde de la destrucción, con fracturas recorriéndola. Su padre no necesitaba hacer nada más que mirar el programa mientras el alma rota actuaba por sí sola, buscando un mundo premeditado en el que instalarse. Compromiso. La palabra verdaderamente conocida por muy pocos. El padre murmuró mientras su visión atravesaba la vasta y extraña extensión para ver una especie de bestia que seguía al alma con puro odio. Es seguro decir que Ian estaba muy comprometido y planeó todo de antemano, por lo que al convertirse en nada más que un alma rota, todo fluyó naturalmente. Eso incluso incluía a la bestia tratando de destruir completamente el alma. Tu alma se romperá por completo o se recuperará lentamente, bueno, conviértete en un espejo roto. Realmente te volverás irrompible porque romperte ya no importará. Ian entró en el proceso conocido como reencarnación. Creció con la dimensión de su espejo roto apenas funcionando, pero aún así fue capaz de evitar que la bestia lo borrara o incluso borrara todo el universo en el que se encontraba. Ahora bien, el mundo en el que reencarnó fue elegido cuidadosamente para que actuara como un túnel hacia un mundo inferior, un lugar al que luego viajaría automáticamente una vez que creciera lo suficiente. Entró en un multiverso aún más grande, un lugar extraño donde puede crecer relativamente rápido para alcanzar el estado exacto en el que se encuentra ahora y al mismo tiempo no solo permite que su mundo de espejos rotos lo proteja contra la bestia, sino que también protege a todo el multiverso de la destrucción por parte de esa misma bestia. La bestia lo odiaba hasta tal punto que intentaba matarlo numerosas veces por segundo durante todos sus años de vida, ajustando así su Dark Mirror World para que funcionara de manera muy diferente a como lo hacía antes. Por eso el Dr. Manhattan hizo esta pregunta. ¿Cómo estás vivo cuando se supone que estás muerto? Finalmente puedo verlo, tu alma está fracturada sin posibilidad de reparación. Se suponía que su alma había sido destruida, entonces, ¿por qué parece aún más rota? Por eso el Dr. Manhattan hizo esta pregunta. ¿Cómo estás vivo cuando se supone que estás muerto? Finalmente puedo verlo, tu alma está fracturada sin posibilidad de reparación. Se suponía que su alma había sido destruida, entonces, ¿por qué parece aún más rota? Si bien su alma antes estaba muy escondida, ahora parece visible para todos, o al menos, eso es lo que uno podría pensar. Lo que sucedió después dejó en claro que lo que vio el Dr. Manhattan no fue realmente su alma, sino simplemente un reflejo. Eso quedó claro una vez que Ian cambió algo en sí mismo, lo que provocó que su cuerpo se fracturara como un espejo roto.
Su cuerpo, una vez borroso, ahora parecía estar a punto de romperse, con grietas atravesándolo, haciéndolo aún más oscuro. Parecía horrible, alejándose cada vez más de la humanidad. Quizás nunca estuvo cerca de la humanidad en primer lugar. Su padre ciertamente no parecía un humano. Sin embargo, el cambio más interesante estaba bien escondido. Muy en lo profundo de su alma estaba la dimensión del espejo. Ya no está oscuro como si el interruptor de la luz estuviera encendido. Ahora parecía brillante y borroso, bueno, aún más confuso porque la dimensión del espejo parecía rota, hecha únicamente de espejos rotos que se reflejan a sí mismos. Ian solo le mostró al Dr. Manhattan su yo roto por un momento antes de volver a la normalidad, y con ese cambio, la dimensión del espejo también cambió. Ya no era un espejo roto, sino una vasta extensión parecida a un espejo que simplemente no podía explicarse con palabras. Era suave, parecía un espejo completo, pero sus dimensiones parecían infinitas. En el centro de la dimensión del espejo, había una rosa brillante. Solo tenía 10 pétalos en flor, pero era muy diferente de la rosa de la muerte que solía tener antes. La rosa de la muerte ya no estaba sobre su espalda porque su verdadera forma floreció. En Dark Mirror World, había un objeto oscuro en el centro. Esa era la rosa, y solo floreció una vez que se recuperó. Esta, sin embargo, fue exponencialmente diferente porque, si bien solo había una rosa, había numerosos reflejos de ella en todo el mundo espejo. Normalmente, eso no significaría múltiples rosas, pero en su mundo sin sentido, sí significa la capacidad de controlar potencialmente numerosas rosas de la muerte al mismo tiempo. Ese fue su objetivo todo el tiempo, su actual estado incomprensible. A pesar de eso, la rosa de la muerte no era su principal fuente de poder. Fue simplemente un efecto secundario de su verdadero poder, una fuerza que desarrolló para luchar contra la muerte verdadera. El alcance total de su poder no tiene ningún sentido ya que dio un paso y escapó del multiverso junto con el Dr. Manhattan. Finalmente había llegado el momento de enfrentar lo que lo esperaba afuera. La bestia. Quiero decir que te tomó un tiempo, pero sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando entraron en la voz, escucharon una voz dulce pero agotadora resonar a su alrededor. Muerte, encantado de conocerte finalmente. Ian sonrió mientras miraba a alguien o algo que tenía muchas ganas de conocer. Flotando ante él estaba la muerte de lo infinito, la personificación de la muerte. Se veía bastante encantadora para ser la muerte, al menos a los ojos de Ian. Tenía un estilo gótico exquisito con ropa únicamente negra, ajustada a su cuerpo delgado y pálido. Su cabello era tinta, lucía increíblemente sedoso y caía un poco debajo de sus hombros. El agotamiento era muy evidente en su hermoso rostro mientras flotaba en los brazos de Ian y se dormía con un bostezo. Tengo sueño. E Ian felizmente la abrazó con una sonrisa. Después de todo, ella era una pieza clave en el éxito de sus planes. Me siento jugado. El otro individuo alrededor habló con calma, un caballero de mediana edad que vestía un bombín, traje oscuro, paraguas y bigote gris. No deberías. Permitiste que esto sucediera por la bondad de tu corazón, así que gracias. Ian sonrió y sacudió amablemente la cabeza. Ante él estaba la presencia, el Creador Supremo, la fuente de todas las cosas, Dios. La presencia ha tomado numerosas formas a lo largo de la historia y tiene muchos aspectos, incluidos la voz, la mano y la fuente. Él es todos ellos al mismo tiempo, el que mueve el hilo, por eso es muy extraño escuchar esto de él. Todo se salió de control. No tenía control sobre mi propia casa. Realmente parecía deprimido porque desde que Ian apareció en este mundo, las cosas empeoraron muy rápidamente. Casi al instante, una bestia se abalanzó sobre su mundo, amenazando con borrar su multiverso. Además, la bestia era demasiado monstruosa incluso para él hasta el punto de que solo podía defenderse. Y habría fracasado incluso en eso si no fuera porque la muerte intervino y le dijo la manera de detenerlo. Es enfocando la furia de la bestia hacia un cierto punto, Ian Rose. De esa manera, Ian podría resistir los ataques de la bestia sin que el multiverso sufriera. Como consecuencia, la muerte comenzó a volverse más fuerte a cada segundo hasta el punto de que en ese momento era casi más fuerte que él. ¿Cómo? Por culpa de Ian. La forma en que funciona su poder hace que todas las criaturas de la muerte se beneficien de su existencia al igual que Necron. Lo que Necron desconocía, sin embargo, era el hecho de que estaba digiriendo solo el residuo de lo que la muerte de lo infinito estaba devorando. En la jerarquía de la muerte, Necron era una hormiga, por lo que Death of the Endless tenía prioridad, y ella la usó completamente para elevarse a su nivel actual y ayudar a la presencia de tener a la bestia en seco. La bestia no podía hacer nada contra Ian, entonces, ¿podría su presencia tener algún efecto?
Quizás no porque sabía que no debía intentarlo. Y tenía sus sospechas, pero realmente parecía que la muerte estaba en coalición con Ian, ayudándolo a lograr lo que fuera que quisiera lograr. Veo los hilos, pero ¿eres realmente tú quien mueve los hilos por lo que veo? Preguntó el Dr. Manhattan, incapaz de contener su curiosidad. Siempre hay alguien o algo superior, al menos hasta donde puedo ver. La respuesta de la presencia fue vaga cuando dejó escapar un suspiro y agregó: me voy. Tengo un hijo con quien hablar. El Dr. Manhattan no hizo más que observar todo con sus ojos impasibles. Sin embargo, en el fondo estaba feliz por pasar por una experiencia tan incomprensible porque pensó que había perdido esa oportunidad después de convertirse en lo que es hoy. Ya podía ver una parte importante del plan de Ian y ya le resultaba muy incomprensible. Tenía que elegir un mundo donde las cosas fueran exactamente como lo hicieron. Las posibilidades de que eso suceda parecen cercanas a cero, pero Ian debe haber hecho algunos ajustes para asegurarse de que todo salga perfectamente. La bestia tenía que odiarlo. No puede ser inteligente, pero tampoco puede ser estúpido. También tiene que estar cegado por su ira hasta cierto punto, y su ira tiene que durar mucho tiempo. Además, la bestia tenía que ser lo suficientemente fuerte como para mantener la atención de la presencia, pero tampoco demasiado fuerte como para no destruir por completo el multiverso junto con la presencia. Y esto fue solo por las cosas que ve. Por no hablar de las innumerables variables que Ian debió haber calculado para asegurarse de que todo saliera bien. Como por ejemplo, ¿qué has hecho para que sea así?, se preguntó el Dr. Manhattan mientras miraba a la enorme bestia que parecía tener miedo, como si tuviera trastorno de estrés postraumático con solo que Ian la mirara. La bestia era bastante linda, una repugnante criatura amarilla parecida a un calamar, que parecía extremadamente pegajosa y pegajosa. De hecho, Ian lo eligió exactamente por lo lindo que era para no sentirse mal por lo que hizo. Simplemente puse a sus hijos a descansar unos cuantos billones de veces frente a sus ojos mientras estaba impotente. Ian se encogió de hombros mientras sus ojos se alineaban con los de la bestia, haciéndola encogerse de horror. Sin embargo, su agonía e ira fueron lo suficientemente fuertes como para hacer que se levantara de nuevo y mirara a Ian con puro odio espeluznante. ¿Por qué estás enojado?, se preguntó Ian con una dulce sonrisa, dispuesto a mostrar el resultado de sus planes. El verdadero alcance de sus poderes. Su pregunta ciertamente volvería loco a cualquiera, especialmente después de todo lo que le había hecho a la bestia, así que sin ninguna consideración por las posibles consecuencias, la bestia se abalanzó sobre Ian. Llega un momento en la historia en el que incluso los seres más malvados se dan cuenta de que ante ellos se encuentra el símbolo mismo del bien, la encarnación de la caridad. Se dan cuenta de que dañar a un ser así es un pecado que ni siquiera ellos pueden permitirse el lujo de cometer, sin importar cuán atroces sean los crímenes que cometieron de antemano. Ninguno tiene rival con la idea de tocar la luz que tienen delante. En realidad, hay algunas cosas tan santas que la idea de tocarlas haría que incluso la encarnación del mal se expulsara de la vida. En el caso de la bestia, justo cuando estaba a punto de devorar completamente a Ian, se desintegró en la nada, provocando una sonrisa agradecida en Ian: gracias por tu servicio. El Dr. Manhattan notó lo sucedido, el reflejo de la muerte. Ian seguramente habría muerto allí, así que, naturalmente, la bestia murió. ¿Puede algo ser más absoluto que eso? Sí, la mente casi inigualable del Dr. Manhattan le dejó muy claro lo que Ian realmente quería de sus planes. Quería eliminar la necesidad de ser atacado hasta la muerte. El Dr. Manhattan lo vio claramente. ¿Qué pasaría si Ian se atacara a sí mismo? ¿La muerte se reflejará en sí misma? Pero ¿y si Ian entrara en el estado de espejo roto? ¿Es posible redirigir la muerte hacia otra persona? Lo que Ian acaba de crear fue un método absoluto para provocar la muerte sobre alguien o algo sin que tenga la necesidad de hacer nada. Buena suerte, pero no te vayas todavía. Mira a tu alrededor y encuentra formas de mejorar porque las hay. Tus poderes son tan absolutos como lo permita la realidad que atraviesas, así que crea tu propia realidad. Ian miró al Dr. Manhattan mientras hablaba, cerrando el trato entre ellos. Ha sido un viaje agradable y la interferencia del Dr. Manhattan ciertamente movió las cosas muy bien, por lo que Ian le devolvió el favor. Las cosas no empezaron exactamente bien con el Dr. Manhattan, pero eso no parecía ser una preocupación para él. Su mentalidad no parece tomarse eso en serio, lo que es evidente por el hecho de que dejó ir a Darkseid. Déjame mostrarte el núcleo de todos los que están cerca de mi nivel. ¿Qué se debe hacer para salir, dejar el omniverso? Porque abandonar el multiverso era algo de lo que el Dr. Manhattan ya era capaz.
El verdadero vacío no permite que exista nada más que realidad e ilusiones en su interior. Es simplemente imposible que existas dentro de él por la simple naturaleza del verdadero vacío, te volverás vacío. Como explicó Ian, su mano derecha tocó su pecho, sacando algo brillante, invisible incluso para el Dr. Manhattan, por lo que Ian lo soltó, proyección mundial. Todo se volvió borroso y brillante en un instante, y el Dr. Manhattan sintió que su conexión con la fuente de sus poderes lo abandonaba en un instante. Es fácil tratar con seres como tú, cuyos poderes requieren una realidad distinta a la suya para funcionar. Ahora estás en mi realidad. Estas son mis reglas, y si tuvieras una realidad propia, se convierte en una batalla sobre quién prevalecerá. Ian notó que el Dr. Manhattan entendía a dónde se dirigía con esto, pero aún así continuó. Para moverse a través del vacío verdadero, o como se llama, el mar de todas las cosas, requeriría moverse junto con su realidad, así que buena suerte. Lo necesitarás. Suerte, azar, aleatoriedad, coincidencia. El Dr. Manhattan necesitará que todos sigan su camino si desea atravesar la vasta extensión que tanto desea atravesar. Ian desapareció inmediatamente después de todo, dejando al Dr. Manhattan con sus pensamientos. Su mente acaba de abrirse por tercera vez en su vida y, como siempre, no es más que pura confusión. Nació, luego se convirtió en el Dr. Manhattan, abriendo su mente al vasto universo e incluso al multiverso, y ahora, necesitaría pensar durante mucho tiempo para comprender lo que acababa de entender, sin importar lo simple que sonara. Ian, por otro lado, apareció en un planeta no muy lejos de la Tierra, y con un movimiento de su mano, Diana emergió ante él, luciendo algo confundida. Quedó la muerte de lo infinito, disfrutando del brillo del mundo espejo. Podría haber devorado demasiada fuerza de la muerte a pesar de ser la muerte, así de letal no es Ian. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Las palabras de Diana terminaron siendo muy diferentes a lo que planeaba decirle en su próximo encuentro. Sus palabras fueron de preocupación mientras miraba su nueva forma. Parecía muy inhumano, pero todavía se parecía a él mismo, solo que cada vez más divino y mundano. Ian no respondió. En cambio, se cruzó de brazos y esperó. Fue una señal clara para Diana de por qué estaba aquí. ¿Es esto? Diana preguntó con el ceño fruncido. No dudó mucho en acercarse a Ian, ya había tomado una decisión. Si puedes ganar, desharé todo, afirmó Ian y esperó. Solo las cosas malas. Diana corrigió mientras apretaba los puños. Y sin que él pudiera responder, Diana atacó con todo su poder como si fuera a matar. Fue casi como un ataque sorpresa y no se avergonzó de hacerlo. Estaba dispuesta a usar todo lo posible para derrotarlo solo para demostrar un punto. Su puño, sin embargo, chocó contra una barrera inquebrantable, un espejo. Era irrompible porque ya estaba roto, como señaló Diana. Al mismo tiempo, las grietas recorrieron todo el cuerpo de Ian y solo sus ojos permanecieron intactos, los mismos ojos que la miraban sin preocupación. Aún así, Diana no se detuvo, sino que intentó alcanzarlo, romper los espejos. Nada funcionó. ¿Qué? ¿Vas a esconderte? ¿Era este tu objetivo? Diana gritó con irritación. Sí. Ian respondió, todavía sin hacer ningún movimiento. Tienes que derrotarme. Yo no tengo que derrotarte, así que continúa, dalo todo. Y lo hizo, usó magia, divinidad, todo lo que pudo, pero nada funcionó, ni siquiera la marca de Hécate. El resultado de sus ataques fue muy extraño. Era como si toda la fuerza de sus ataques estuviera siendo absorbida por el espejo, lo que resultó en que el entorno circundante permaneciera intacto a pesar de que los golpes son capaces de una destrucción casi galáctica. De forma lenta pero segura, el entorno estaba cambiando, pero no de la forma que ella deseaba. Todo el espacio comenzó a tornarse de un blanco borroso hasta que Diana se encontró en su mundo, completamente bajo su control. Era un esfuerzo desesperado. ¿Por qué no puedes simplemente rendirte? ¿Es tan difícil deshacer todo lo malo que has hecho? ¿Por qué ser tan persistente cuando podemos llegar a ese punto medio? Porque es un producto defectuoso. El Ian que estará de acuerdo con eso soy yo. No tengo ningún interés en engañarte haciéndote creer que soy alguien que no soy. Ian respondió encogiéndose de hombros, dejando claro que perder no era una opción. Ya veo, los hombros de Diana se desplomaron en derrota, aunque pronto comenzó a caminar hacia Ian, de manera lenta pero segura, y este último le permitió alcanzarlo, colocar sus brazos alrededor de su cuello y atraerlo hacia un beso lento. Ella se permitió hundirse en sus brazos y perderse por completo en el beso apasionado. Curiosamente, fue Ian quien detuvo el beso mientras la miraba con una mirada extraña. No seré derrotado, lo digo en serio. Si estás haciendo esto para conseguir lo que quieres, no sucederá.
Te lo prometo. Ian hablaba en serio. ¿Quién es él? Es muy valioso para él y nunca actúa fuera de lugar, por lo que no está dispuesto a empezar ahora. Solo cállate y derrótame entonces, y justo después, ella volvió a sellarle la boca, sabiendo que tal vez graduarse de Arkham Asylum sea la única manera de encontrar algo de paz a su alrededor. El concepto es muy extraño. El multiverso existe en el espacio, entonces, ¿cómo vamos a crear un mundo en nuestras almas? Se preguntó Raven mientras se acariciaba la barbilla. Supongo que se necesitan más estudios sobre el alma. Ya podemos usar nuestras almas de maneras milagrosas, así que tal vez esto sea posible. Bueno, sabemos que es posible. Zatanna asintió con la cabeza. Sabes que puedo ayudarte a lograrlo, ¿verdad? Ian declaró con una pizca de diversión. Me parece bien, Harley asintió descaradamente con la cabeza. Un mundo hecho solo de plantas, Ivy estaba muy perdida en las tierras de los sueños, murmurando de vez en cuando. No puedo, simplemente robar el mundo de otra persona y usarlo para mí. Selina se preguntó con curiosidad. ¡No! ¿No es mejor resolver las cosas nosotros mismos? Zatanna negó con la cabeza, negándole esa posibilidad, haciendo que Selina pusiera mala cara de insatisfacción. Es mejor así, aunque no me importaría que nos despejes el camino, así podremos allanar nuestro propio camino. A Raven, sin embargo, no le importó recibir ayuda. Ian se encogió de hombros antes de descansar su cabeza en el muslo de Selina nuevamente, dejándola acariciar su sedoso cabello. Todos estaban tumbados sobre la hierba con forma de arcoíris de la Casa del Misterio, todavía residiendo en la sexta dimensión. Tanto Layla como la muerte estaban descansando en su brazo, cada una tomando un lado. Los demás, por otro lado, estaban siendo un dolor de cabeza para sí mismos, tratando de descifrar algo que no necesitan. Han pasado meses desde que los planes de Ian se completaron y lo único que ha estado haciendo es pasar un buen rato con sus amantes. Solo quería relajarse y enseñarles algunos de sus métodos. Sin embargo, eran un poco tercos, bueno, al menos algunos de ellos. Bueno, cuando te rindas, sigue los pasos que te enseñé y las cosas saldrán bien. Era el método que le enseñó su padre, algo muy vago e incomprensible para todos excepto para quienes lo dominan. Ahora se lo estaba pasando porque seguramente lo necesitarán en el futuro. Tratando de arruinar la diversión otra vez. ¿Crees que yo, el mejor mago que jamás haya existido, no podré hacer algo tan simple? Zatanna miró a Ian mientras preguntaba con una confianza inigualable. ¿El mejor mago? Ian levantó una ceja ante eso, ni siquiera soy un mago de corazón, pero accidentalmente me volví mejor que tú. La forma en que lo dice y lo expresa, de alguna manera le resulta muy fácil doblegar a alguien, tal vez porque tiene experiencia en eso, su padre le enseñó bien. ¿Tú quieres intentarlo? ¿Eh? Zatanna instantáneamente se levantó y lo miró, preparando su magia. ¿Con qué magia? Ian se rió mientras sus ojos se alineaban con la magia en sus manos. Solo eso fue suficiente para negarlo. Ja 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 ja, qué mal. Harley se rió a carcajadas, solo trabajando para enloquecer aún más a Zatanna cuando ésta saltó hacia él, tratando de arañarlo. Sin embargo, terminó flotando un poco por encima de Ian, sus manos incapaces de alcanzarlo en absoluto, divirtiendo bastante a Ian, rascarse. ¿No es cosa de Selina? Quizás fue infectada por mis inmaculadas habilidades de ladrón. Aunque no parece buena en eso. Selina se rió mientras hablaba. ¿De nuevo? Un tono de asombro sonó en la voz que acababa de introducirse en la ecuación, Diana que acababa de salir por una puerta, regresando de la Tierra a... Bueno, su nuevo hogar. De alguna manera, cada vez que regresa, se encuentra con alguien que se enoja, aunque sobre todo Zatanna. Te lo devuelvo. Solo espera, y así Zatanna volvió a sus estudios con Raven, usando sus palabras como impulso para trabajar más duro. Ian sonrió suavemente antes de cerrar los ojos, perdiéndose en sus pensamientos, estaba dudando, y esto fue completamente inesperado. Esto era encantador, demasiado encantador, y no quería que esto terminara. Desafortunadamente, hay un profundo e innegable deseo en su inexistente corazón de terminar lo que había comenzado. Estaba seguro de que todos aquí se consideran familia. Para la mayoría, la única familia que quedaba y él era la base de la familia. Realmente no quería que esto terminara porque había llegado a amar mucho a esta supuesta familia, las emociones que sentía eran especiales, como nunca antes había sentido, su verdadera familia es muy peculiar. ¿Cómo está la Tierra? Le preguntó Ian a la única persona que visita la Tierra con regularidad. Tan pacífica como debería, habló Diana con confianza.
Ella fue la única que aprendió sus métodos sin preocuparse por la diversión. Quizás debería hacerle una visita, murmuró Ian, lo que instantáneamente hizo que Diana se animara por la sorpresa, y pronto se volvió cautelosa. No destruyas nada accidentalmente, por favor. Diana casi suplicó. La última vez que visitó algo, borró accidentalmente algunos universos, por lo que ella, comprensiblemente, se mostró cautelosa. Ella ha estado trabajando muy duro y aprendiendo de él para reparar todo el daño que él había hecho ella misma, adoptando un enfoque muy diferente, y el problema es que es difícil saber cómo reaccionaría ella si él hiciera algo así. Así que Diana preferiría no llegar nunca a ese punto, pero bueno, Ian es Ian, así que sonrió y desapareció de su vista para su consternación. Sin embargo, lo que ella no sabía, lo que nadie más sabía, era el verdadero objetivo de Ian. Apareció en la tierra, invisible para todos. Sus pasos lo llevaron por un callejón oscuro, un callejón muy familiar para él. Ya era de noche, pero todavía había mucha gente paseando. El área parecía relativamente limpia, muy diferente a la primera vez que estuvo aquí. Pronto, los ojos de Ian se alinearon con un almacén muy bien iluminado. Su visita coincidió con el apagado de las luces, lo que permitió a los residentes del almacén irse a dormir. Eran los vagabundos de Gotham. Todavía están un poco sin hogar, pero al menos hay un lugar cómodo donde podrían descansar, un lugar limpio. Dormí allí una vez, una noche con los vagabundos de Gotham. Era como si no pudiera creer que eso sucedió, como si fuera algo debajo de él, pero no había rastro de arrepentimiento en sus ojos. Fue genial, recuerdos y experiencias encantadores. Ian se dio la vuelta y comenzó a caminar en otra dirección solo para detenerse un segundo después. Tienes mi bendición, nada más que belleza, espero. Ian caminó lentamente por las calles de Gotham, aparentemente estudiando cada rincón, muy pacífico por cierto. El murciélago está haciendo un buen trabajo. La vista de Ian viajó hacia el cielo, sin mirar nada más que oscuridad. Una vez hubo el símbolo de Batman en el cielo, pero ya no. Batman podría haberse dado cuenta de que el símbolo trae algo más que miedo, muchos otros deseos pecaminosos y quizás el nacimiento de muchos males. Ian pronto se encontró parado frente a una puerta. No llamó todavía, pero permitió que su estado físico cambiara, su cabello se volvió negro en lugar de su aspecto brillante y borroso. Sus ojos también se volvieron normales. Lo mismo que su ropa casual habitual. Se arregló un poco como una persona normal en lugar de usar magia, y solo entonces llamó a la puerta. Pronto, la puerta se abrió, dejando ver a una señora de mediana edad, un rostro desconocido. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Un amigo de Ralph. Por favor, hazle saber que Ian está de visita. Ian sonrió y se presentó. La señora asintió sin demasiadas dudas y gritó en voz alta. Ralph. Un amigo tuyo está aquí. Ian es su nombre. La única duda que tenía eran los rasgos juveniles de Ian porque Ralph es un poco mayor. Ian se quedó mirando casualmente la casa, ciertamente no estaba en mal estado, pero tampoco demasiado elegante. Le hizo preguntarse qué había hecho Ralph con todo el dinero que se suponía que tenía. Algunos tenían ambiciones. Algunos solo querían una vida sencilla. Las rosas que eligieron esto último fueron enviadas de regreso a Gotham, donde se las dejó para que construyeran su propio estilo de vida, mientras que las demás permanecieron en el sistema solar lácteo para perseguir objetivos más importantes. Tenían todas las herramientas y el poder necesarios para ascender en el universo, pero no todos querían esa vida. Ralph ciertamente no. Y Mike tampoco, porque delante de Ian estaban Mike y Ralph atónitos, sin esperar en absoluto su visita. Ha pasado un tiempo, sonrió Ian mientras lo recibían adentro, a una habitación más aislada sin que la dama escuchara lo que tenían que decir. Realmente ha sido así. Ralph asintió, todavía pareciendo confundido. Fue todo demasiado repentino. La forma en que te fuiste, como si nada de lo que construimos, lo que construiste ya te importaba. Mike, por otro lado, se recuperó muy rápidamente y habló con bastante dureza. Aún así, a Ian no le importó. No fue así, no importa. Respondió honestamente. Sí, esperaba esa respuesta. A veces puedo ser muy inteligente, ¿no? El humor de Mike dio un giro diferente inmediatamente. No, Ralph no estuvo de acuerdo firmemente, sintiéndose más tranquilo. Puedes decir eso cuando ganas un juego de predicción contra mí. Oye, ¿cómo puedes decir eso cuando todavía soy nuevo en esta mierda del fútbol? Mike respondió. ¿Nuevo? Lo hemos estado haciendo durante un año. Ralph habló con exasperación. En este punto, estoy empezando a querer perder contra ti. Así de malo eres. Bueno, es culpa de mi esposa. Ella mantiene mi cerebro tan ocupado que no puedo pensar en mucho más.
Mike asintió y se le ocurrió una excusa perfecta al menos en su mente. Yo también tengo esposa, idiota. Ralph puso los ojos en blanco consternado. Bueno, eso es algo que no esperaba. Mike, el padre de familia. Ian se rió divertido mientras tomaba un sorbo de cerveza, solo para la ocasión. Mike tomó un largo trago. Yo tampoco pensé que fuera un hombre de familia, pero bueno, ya sabes, las cosas suceden. Sí, él también me sorprendió. En realidad somos vecinos y vivimos un estilo de vida muy similar, simple y dulce. Ralph asintió y explicó con satisfacción. ¿Cómo está Barney? Mike preguntó con un poco de ceño fruncido. Vivir la vida que siempre quiso, riquezas, diamantes, dormir con objetos inanimados, cualquier cosa valiosa. Ian sacudió la cabeza divertido, una sonrisa emergió en su rostro, contagiando un poco a los otros dos. Previsible. Ralph dejó escapar una pequeña risa. Mike, por otro lado, solo pudo negar con la cabeza. Barney, no sé si esa fue la decisión correcta, pero supongo que tiene toda su vida para decidir o cambiar de opinión. De hecho, Barney permaneció en el sistema láctea, disfrutando de la gloria y recorriendo el universo en busca de generosas donaciones como Ian le enseñó. ¿Qué te trajo realmente aquí? Ralph finalmente hizo la pregunta más importante. ¿Es esto realmente algo que harías? Las circunstancias, probablemente nunca volveré, así que pensé en visitar a algunos viejos amigos, respondió Ian mientras tomaba otro sorbo de cerveza. Oh, Ralph asintió, tomándolo como si nunca volvería a visitarlos, cuando Ian se refería a algo completamente distinto. Las palabras de Ian al menos les trajeron algo de felicidad a los dos amigos. La noche la pasó bebiendo, viendo un partido de fútbol y charlando sin sentido, entonces Ian se vio fuera sin despedirse. Los chicos estaban un poco desconcertados con la cantidad que bebían. Su siguiente visita fue el descanso del gato, lo que una vez fue la fortaleza de las rosas, una especie de base principal. Ahora, se convirtió en un museo, sobre las rosas guardadas por algunas de las rosas que eligieron establecerse aquí. La gente de Gotham amaba a las rosas, y todavía lo hacen. Los Rose eran prácticamente una familia criminal, pero Gotham no vio nada más que amor en ellos, por lo que su gente decidió devolverles el favor. Sus ojos brillaron con una luz borrosa mientras regresaba a su forma divina, volviéndose invisible. Sus pasos lo llevaron por el museo, recorriendo la historia de las rosas, muy bien documentada. Por extraño que parezca, su nombre y su rostro no estaban ahí como si no existiera. Por elección propia, Ian solo permitió que unas pocas personas en todo el multiverso recordaran su existencia. Sus rastros incluso se estaban desvaneciendo lentamente, pero alguien que logró recordarlo se paró justo frente a una estatua de Rose en el museo. Hola, habló Ian mientras estaba junto a Constantine. Constantine extrañamente sonreía mientras miraba a la rosa, y escuchar la voz tan familiar no provocó un solo cambio en su expresión. En cambio, el extraño mago simplemente dejó escapar un suspiro y comenzó a alejarse. Una vez que llegó a la puerta, salió de la Tierra con el teletransporte más rápido que jamás se haya realizado. ¿He sido demasiado duro con el niño? No siento que lo haya sido, se preguntó Ian antes de salir del universo. Estaba de regreso en la casa del misterio, aunque todavía invisible. Se quedó allí en silencio, mirando a cada uno de sus amantes haciendo sus propias cosas, pareciendo muy acogedor. Ian se agachó detrás de Selina y le dio suavemente un beso en la cabeza, pero ella, sin su toque, no escuchó sus palabras. Te amo. Fue muy difícil para él decir esa palabra, especialmente después de recuperar todos sus recuerdos, pero aún sentía la necesidad de decirla. Dio un paso y quedó fuera del multiverso. Otro y salió del omniverso al mar de todas las cosas. Proyección del mundo, murmuró Ian mientras se movía a lo largo de su mundo, un mar de belleza borrosa, un suave espejo nadando a través de la nada literal hasta. No está tan mal, se escuchó un sonido no muy lejos del suyo, una figura sombría flotando cerca. Padre, Ian asintió mientras su rostro, no, todo su cuerpo comenzó a fracturarse, lo mismo con su mundo, convirtiéndose en un espejo roto. Ya veo, estás aquí para... Justo cuando su padre empezaba a hablar, Ian lo interrumpió. Para matarte. Eso fue grosero, señaló el padre mientras miraba a su hijo con calma. ¿Por qué mis hijos siempre están detrás de mí? No eres el primero, y no parece que vayas a ser el último. Así es como eres, explicó Ian. Aunque soy encantadora. El padre comentó, todavía igual de tranquilo. Sentí que simplemente estaba ayudando. ¿No te estaba simplemente concediendo tu deseo?
Era casi como si estuviera insinuando que Ian simplemente estaba tratando de demostrar un punto, de superar algo, todas las cosas por las que ha pasado, que son muchas. Y si matarme no fuera suficiente, tú mataste a mi madre, así que estoy aquí para devolverte el favor. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente a las expectativas. Nunca fue tan simple, una familia rota nunca es tan simple, lo que significa que la muerte verdadera es posible para cualquiera de las partes. Ian se arriesgó a esto a pesar de saberlo. Quiero mostrarte la muerte verdadera porque estoy seguro de que aún tienes que enfrentarla, así que deja que este sea el final. Fin de la teoría.